Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de casos clínicos del día de hoy. Hoy tenemos dos casos bastante interesantes, distintos a lo que hemos visto anteriormente, así que empezaremos con el primero a cargo de la doctora Eva Sánchez. Adelante, Eva. Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico, es el número 7. Bueno, entonces, empezando con los datos generales, pues es un paciente masculino con las siglas DJDP, de 18 años de edad. Es un paciente que es soltero, evangélico, no tiene ocupación actualmente. Su origen es de Guatemala y reside aquí en la ciudad de Quetzal. El motivo de consulta fue una cefalea de una semana de evolución. La historia de la enfermedad, el paciente refiere con una historia de aproximadamente una semana de evolución que presenta cefalea en la hemicara izquierda. Esta área de 8 de 10 de intensidad, de un carácter pulsátil, sin irradiación y tampoco alivia. El paciente no automedicó ni consultó y luego la cefalea exacerbó, por lo que automedicó ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas, con lo que era una mejoría parcial de los síntomas, y refirió que también se acompañaba de náuseas sin predominio horario y presencia de vómitos de 3 episodios de más o menos 30 cc, por lo que decidió consultar al centro. Antes de que continúe, Eva, a ver, Minor, con esta historia de la enfermedad y datos generales, ¿qué piensa? Sí, doctor, pues la verdad los síntomas que presenta el paciente son bastante generales, por así decirlo, pero por la manera en que se presenta la cefalea y cómo se exacerba, pues podría ser algo relacionado pues al sistema nervioso central. Ok, Sandra, ¿qué piensa usted? Pues sí, como dijo mi compañero Minor, pues los síntomas no son como muy específicos de algo en especial. Entonces, am, pues probablemente algo gastrointestinal. Ok, usted entonces se fue por otra vía, por los síntomas un poquito más recientes. Realmente yo con esta historia, sin tener ningún dato adicional, ¿verdad? Diría, bueno, una cefalea pulsátil con, ¿cómo se llama? Náuseas y vómitos hemicraniana, pensaría en migraña, ¿verdad? Y bueno, puede ser una crisis de migraña, ¿verdad? Eh, Obviamente todavía no sabemos antecedentes, pero solo con la historia ya empiezo a pensar yo, ok, tal vez no sea tan complicado este caso. Obviamente si lo estamos presentando no solo va a ser eso, pues, pero eh, a lo que me refiero es que empiecen por lo más sencillo, ¿verdad? Empiecen cómo poder unir todos los síntomas que presenta el paciente en una misma patología, ¿verdad? Muchas veces los síntomas sí van a tener relación, ¿verdad? Sí pasa de que a veces un síntoma era de una cosa y el otro era de otra cosa totalmente distinto que el paciente no sabía que tenía o algo nuevo que se le encontró. Pero más frecuentemente es que los síntomas sí tengan alguna asociación, ¿verdad? Entonces, en este caso, hasta lo que llevamos, yo diría, bueno, lo más sencillo, migraña, ¿verdad? Es lo más sencillo, que obviamente no va a ¿cómo se llama? A lidiar con AINES por el mecanismo que tiene. Y pues sí puede producir náuseas y vómitos, ¿verdad? Continúe, Eva. Ok, muchas gracias, doctor. Pues continuando con la presentación, tenemos los antecedentes patológicos del paciente, que prácticamente no refería a ninguno familiar, ni quirúrgico, ni traumático. Sin embargo, sí tenía el antecedente médico de inmunocompromiso.
En el perfil social tenemos que tiene una casa alquilada, paredes de bloque, número de cuartos son 4. Tenía mascotas, un pato y un pollo, si no estoy mal también. Y convivía con 8 personas. Y en hábitos y manías, pues mencionaba una vez al día, defecaba 2 veces, nega referencia de tabaco o drogas, 2 veces alimentos por el día. La primera relación fue a los 17 años, ninguna ETS ni ninguna transfusión. ¿Ok? Sí, doctor. Pues, ¿me escucha? Bueno, pues me parece interesante el antecedente médico de inmunocompromiso primario, porque, siéndole sincero, no lo sabría, no le sabría decir qué es por definición. Pero entonces, Así Esteban tiene ese dato. De hecho, fíjate que yo creo que más bien se referían a inmunocompromiso porque realmente el inmunocompromiso primario es más que todo por causas congénitas. En cambio, los adquiridos, pues ya sería VIH, que realmente es lo que tenía el paciente, pero así estaba descrito en la historia de la papeleta, ¿verdad? Pero para que te hagas una idea, es un inmunocompromiso refiriéndose a VIH. Ok, entonces Esteban, ahí le dieron mucha más info, ¿verdad? Entonces, tírese toda la patología. Vale, vamos a ver. Oscar, ¿usted qué piensa? Pues yo pensaría que igual por el antecedente de inmunocompromiso, pues ya puede ser, nos podemos meter en una patología un poquito más complicada, que igual pensaría en un signo clásico que es la cefalea como una meningitis. Ok, entonces sí, ya ahorita con este nuevo dato, que sí, efectivamente, como lo mencionó Eva, esto no es un inmunocompromiso primario, esto es un inmunocompromiso adquirido, ¿verdad? Y obviamente sí teníamos que saber que era VIH, porque ahí va a partir nuestro diagnóstico diferencial. Ya sabiendo que el paciente es VIH positivo, entonces sí ya cambia la cosa, porque entonces tenemos que empezar a pensar en patologías del sistema nervioso central asociadas a VIH, ¿verdad? Que son un montón. También, Porque allá tienen. aló, Alric, alguien quería Alric, que silencie el micrófono. Disculpe, doctor. Entonces, perdón. Entonces, como les digo, ya empezar a pensar en patologías asociadas a VIH del sistema nervioso central. Pero también les quiero decir algo, que porque un paciente sea VIH positivo tampoco quiere decir que todo lo que tenga va a ser asociado a VIH, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, cuando un paciente tiene ese antecedente, que la patología tiene que estar a puro tubo asociada a VIH o sea una enfermedad oportunista o algo así, y no, si el paciente está bien controlado, que ahorita pues no sabemos, ¿verdad? Y está en tratamiento y está en seguimiento, puede tener una enfermedad de las tradicionales, por así decirlo, y ser VIH, ¿verdad? Entonces tampoco se vayan siempre con la finta de que si es VIH tiene que ser a puro tubo una enfermedad oportunista asociada a esta patología. Pero sí, obviamente enfermedades del sistema nervioso central vamos a discutir más adelante, porque así seguimos con el caso. Pero entonces ya ahorita con este dato, importante, entonces uno empieza a decir, ok, ¿será entonces que sí está asociado a esto? Habría que ver cómo está controlado el paciente y si está en tratamiento. Continúe. Gracias.
Bueno, continuando el examen físico de inicio, ¿verdad? Tenía un peso de 56 kilogramos, talla de 1.60 metros, su IMC era de 22 y los signos vitales era presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca de 73, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 37 grados centígrados y saturación de 94%. El paciente se había presentado en un regulado estado general. La cabeza tenía hallazgos de exostosis con 5 lesiones no dolorosas, bordes delimitados y muy importante, cuello con adenopatías palpables supraclaviculares del lado izquierdo, aproximadamente 1 por 1 centímetro. También tenía hallazgos en el tórax de exostosis igualmente del lado derecho, aproximadamente de 5 por 4 centímetros, bordes delimitados, levemente dolorosos a la palpación y sin cambios inflamatorios. También en las axilas presentaba adenopatías de 1 centímetro por 1 centímetro, igualmente no dolorosas a la palpación. Ok, antes de que continúe. A ver, Salvador, ya con el examen físico que nos presenta Eva, que está bastante interesante, ¿qué piensa? Pues, primero que nada, doctor, yo me fijaría primero que nada en eso de las adenopatías palpables que se presentan especialmente en las supraclaviculares, ¿verdad? Que, pues ya pensándolo en los síntomas que nos presenta el paciente desde un inicio, ¿verdad? Que son lo de los vómitos y el dolor de cabeza. O sea, ya sí nos vamos enfocando, pensaría yo, en algo más que esté afectando el sistema inmunológico, aparte del VIH, ¿verdad? Por esto de las adenopatías, pensaría en sí ya más que todo una infección. Y aparte, no sé si tenga algo también que ver lo de las exostosis en el cráneo y en el tórax, que pues la verdad no sé cómo relacionar esos dos hallazgos. Ok, podría ser que esto sea ya algo que venga de nacimiento y que ahorita pues simplemente se esté como apreciando más o le pongan más atención porque también por las adenopatías que presenta el paciente, ¿verdad? Ya con adenopatías en todas estas regiones uno dice, ok, entonces esto ya no solo es la cabeza, sino ya se está extendiendo un poquito más. Y está bien, en infecciones está bien pensar porque es de las patologías oportunistas más frecuentes en VIH, pero recuérdense que también hay que pensar en neoplasia, ¿verdad? Neoplasias, porque VIH es una de las enfermedades que aumenta el riesgo de cáncer, casi que cualquier tipo de cáncer en el ser humano. O sea, un paciente con VIH, automáticamente su riesgo de padecer cáncer, casi que cualquier parte del cuerpo, se incrementa, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso también. Y hay patologías neoplásicas a nivel del sistema nervioso central que pueden estar relacionadas con VIH y otras que obviamente pues, solo es que su riesgo de aparición ha sido aumentado por esta misma enfermedad. Entonces, está bien, infecciones, neoplasia, piénsenlo también, ¿verdad? Si tiene, ¿cómo se llama? El paciente también la PA está algo en límite, ¿verdad? De ahí, pues todo lo demás pareciera que está bien, pero sí ya hay que empezar a buscar pronto qué es lo que tiene este paciente, porque ya de la clínica inicial, que solo era cefalea hemicraniana, ya vieron todo lo demás que va apareciendo en el examen físico. Continúe, Eva. Gracias, doctor. Continuando, pues la impresión clínica inicial que se le dio al paciente fue, pues, lógicamente era una cefalea de estudio, ¿verdad? Porque todavía no teníamos el diagnóstico. Y pues se pensó en causas infecciosas como podría ser Streptococcus pneumoniae, lo que es influenza. De hecho, aquí también quería hacer una aclaración que influenza pues podría estar clasificado en viral, ¿verdad? Pero así estaba pues en la historia. Y pues viral también tenemos varicela zoster, herpes zoster y citomegalovirus. Y de origen fúngico que está el Cryptococcus meningia, ¿verdad? También tenemos lo que era falla renal a estudio y lo que les había mencionado, inmunocompromiso por antecedente. Ok, entonces empezamos con los laboratorios del paciente de entrada el 25 de agosto. No sé si se logra apreciar bien.
Pero bueno, lo que Un podríamos ver, poco, Eva. Si quieren, nos cuenta ahí los datos positivos de los sí, mejor, exámenes de laboratorio. ok, se los voy contando. Bueno, más que todo la hematología completa, lo que vemos es que el recuento total de glóbulos blancos es bastante bajo, es de 4.24, ¿verdad? Y adicionalmente se ve que hay hallazgos indicativos de algún estado inflamatorio o infeccioso, ya que se puede apreciar lo que es neutrofilia, monocitosis, también considerando la linfopenia, ¿verdad? Que tenemos linfocitos en 6.10, al igual que un ligero, una ligera depresión de los basófilos también. Por otro lado, tenemos que los glóbulos rojos también están disminuidos, ¿verdad? Están en 3.70, la hemoglobina también en 9.40 y el hematócrito en 28.40. También el hallazgo que había, digamos que podríamos ver ahí, es que como está el volumen corpuscular medio, ¿verdad? Está también algo disminuido. Entonces ya podríamos pensar correlacionando, ¿verdad? Lo que es la hemoglobina baja, que como se recuerdan de las clases iniciales, pues la hemoglobina podría ser alguna indicación de anemia, más el hallazgo del volumen corpuscular medio algo disminuido. Bien podríamos pensar en alguna anemia de tipo microcítica, ¿verdad? Eh, y abajito está lo que es la coagulación. Eh, También se usa lo que es el tiempo de prototrombina y el parcial de tromboplastina que están aumentados. Es decir, que la sangre se tarda un poco más en formar los coágulos, ¿verdad? Y también el fibrinógeno pues está bastante aumentado en 795, ¿verdad? Así es bastante, sí está bastante aumentado. Y por otro lado, es en una química, pero específicamente del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y aquí todos los hallazgos estaban normales, la glucosa, el lactato y las microproteínas también estaban normales. Antes de que continúe, eh, solo, vamos a ver, ¿cuál es lo normal de glucosa en líquido cefalorraquídeo? Eva, Perdón, creí que era pregunta general. Pues yo había leído que en la glucosa el líquido cefalorraquídeo debería ser más o menos de entre 50 a 80 miligramos. 50-80 miligramos. ¿Dónde lo leo? Pues en internet, ahí sí que en internet, ¿verdad? Pero no estoy segura. ¿Alguien tiene otra idea? No se preocupe, no es atacando la fuente, solo es porque puede ser que sí lo haya encontrado en algún artículo, ¿cómo se llama? Reciente o algo así, pues. O sea, por eso era la pregunta. Pero no sé si alguien Ok. más tiene alguna otra idea o otra respuesta. Bueno, la glucosa en líquido cefalorraquídeo, si mal no recuerdo yo, es aproximadamente 2/3 de la glucosa sérica, ¿verdad? No es tanto en sí un valor, ¿cómo se llama? Específico, sino es una proporción de la glucosa en sangre. Sí tiene sentido en que lo normal sea entre 50 y 80, ¿verdad? Porque si 50 miligramos de glucosa en líquido cefalorraquídeo son 2/3 de la glucosa de sangre, entonces la glucosa en sangre debería estar en 75, que es lo normal, ¿verdad? Y 80 debería estar en 120. Entonces sí se relacionan que sea 50-80 por ser 2/3. Pero a lo que voy es que como son 2/3 de la glucosa sérica, cuando ustedes hagan glucosa en líquido cefalorraquídeo, saquen una glucosa sérica al mismo tiempo, obviamente, y las comparan. ¿Por qué? Porque en pacientes diabéticos, por ejemplo, la glucosa sérica por lo general va a estar aumentada. Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo? Que la glucosa sérica de un paciente
diabético es en 180. Entonces, la glucosa en líquido cefalorraquídeo debería estar más o menos en 120, ¿verdad? Porque son 2/3 de la sérica. Un paciente en hipoglicemia que venga con 60 de glicemia, su glucosa en líquido cefalorraquídeo va a ser 40, más o menos. Entonces, eso es lo que tienen que ver con la glucosa en líquido cefalorraquídeo, porque a veces puede entrar, por así decirlo, en los valores que pone el laboratorio como normales, pero al compararla con la glucosa sérica, uno dice, momento, si está en hipoglucorraquia, o sea, está baja, o en hiperglucorraquia, que es raro, o sea, está alta, ¿verdad? Aquí, pues tiene 44 de glucosa en líquido cefalorraquídeo, entonces uno diría más o menos tendría que estar como 66, 70 la glucosa sérica para decir, ok, está normal. Si la glucosa está más alta, uno decir, puede ser que sí está en hipoglucorraquia, lo que nos da paso a pensar en ciertas patologías, ¿verdad? Y no solo dejarnos llevar por el laboratorio, ¿verdad? Entonces, sí, Eva, sus datos, pues en una glucosa de un paciente no diabético, pues sí entraría ahí, cabal, los valores del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero como les digo, recuérdense, da 2/3, más que todo en pacientes diabéticos, porque ahí es donde sí se altera mucho eso, ¿verdad? Por la glicemia en sangre, que obviamente va a estar elevada. Continúen. Gracias. De hecho, aquí tenía justamente la química de ese día. Y pues aquí indicaba que la glucosa era de 94, ¿verdad? O sea, no era un rango diabético. Y pues prácticamente la creatinina, nitrógeno, urea, sodio, el potasio, el fósforo y el calcio y la bilirrubina total estaban en rangos normales. Sin embargo, teníamos la bilirrubina directa en 0,34, la indirecta en 0,06 y la relación AG en 140, perdón, 1,40 y la globulina en 2,79. También teníamos hallazgos anormales de la lactato deshidrogenasa en 202 perdón, y la gamma glutamiltransferasa que estaba en 326. Por otro lado, pues también se le hicieron estudios microbiológicos al paciente el 25 también de agosto, en donde se miraba la prueba para el complejo de tuberculosis y la resistencia a rifampicina, ¿verdad? Que es un estudio, digamos, se llama estudio de tuberculosis y rifampicina. Y también hicieron una prueba de látex para criptococo, el cual llamó la atención ya que da un resultado positivo. Antes de que continúe Eva, esto es extra. El estudio que menciona Eva de complejo de micobacteria en tuberculosis y resistencia a la rifampicina es lo que conocen en el hospital como Gene Expert, ¿verdad? Que así se llama la prueba, ¿verdad? O sea, el nombre no comercial, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Incluye eso, es el nombre, y resistencia a la rifampicina. Por eso es que salen estos dos parámetros juntos, ¿verdad? Entonces, en el hospital no lo van a conocer así porque es un nombre muy largo. Ahí lo conocen como Gene Expert, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Pues efectivamente la química realmente pues no está tan alterada, ¿verdad? Unas pequeñas disminuciones en algunos valores, elevaciones en otras, pero realmente nada así sorprendente, por así decirlo, ¿verdad? Sí, el látex para criptococo ya nos salió positivo, entonces me dicen, ok, yo creo que ya vamos llegando a lo que posiblemente va a ser el diagnóstico. Continúe. Gracias. Y bueno, este es otro estudio que se le hizo el mismo día, que es un cultivo de rutina de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El cual mostró que estaba estéril a las 72 horas y prácticamente gram de LCR, ¿verdad? Que evalúa lo que son leucocitos, fibrina, si hay cocos positivos, negativos o bacilos, ¿verdad? Levaduras, el cual mostró un escaso valor de levaduras, todo lo demás estaba negativo. Y el Ciel-Nielsen, que es pues un estudio más que todo para tuberculosis, ¿verdad? Que también se había pensado en tuberculosis meningia, los antecedentes del paciente, ¿verdad? Por inmunocompromiso. Y pues este está negativo también, ¿verdad? No se habían observado bacilos alcohol ácido resistentes. Por otro lado, tenemos lo que es el estudio citológico, donde se habían evaluado leucocitos y eritrocitos, donde el valor de eritrocitos era de 100 milímetros cúbicos
y el LCR diferencial, donde se vio 0% de segmentados y linfocitos. El LCR está de aspecto líquido, claro, ¿verdad? No era turbio o algún dato normal. Y la tinta china de LCR que estaba positivo. De hecho, esta tinta china es prácticamente una tinta que se aplica al LCR, ¿verdad? Donde prácticamente es una técnica diagnóstica bastante útil en caso de, digamos, que ya tuvimos el látex de criptococo positivo, que también es como complemento, ¿verdad? Ya que el látex prácticamente evalúa lo que es el antígeno criptocócico, y ambos pues ya tienen un gran peso diagnóstico por ser bastante sensibles y específicos, ¿verdad? Este fue otro estudio que se le hizo al paciente, que es un panel de meningitis, también pensando por los diagnósticos diferenciales del paciente, ¿verdad? Como había mencionado al inicio, pues también se pensó en una meningitis y estaba negativo a todos estos patógenos, o sea, estaba negativo a varios que se pensaban de infecciones virales, bacterianas, ¿verdad? Luego tenemos estos laboratorios más recientes que son del 5 de este mes, en donde la química pues estaba bastante normal. Solo teníamos un valor de 3.20 de la albúmina y el día 6 se le hizo una hematología completa y una química nuevamente, en donde volvemos a ver que los glóbulos blancos totales pues estaban nuevamente disminuidos, ¿verdad? Había lo que era neutrofilia, em, también linfopenia, ¿verdad? Seguía constante la linfopenia, monocitosis y eosinopenia también encontrábamos. Nuevamente, pues los conteos de hemoglobina, de hematocrito y los glóbulos rojos estaban disminuidos. El volumen corpuscular medio también estaba disminuido. Y luego en la química tenemos que el ácido úrico está en 1.8, el fósforo lo tenía en 5.87, la bilirrubina indirecta en 0.01, las proteínas totales 5.75, la globulina en 2.35, también otra vez está alterada la relación AG, la gamma glutamitransferasa y la lactosa deshidrogenasa, ¿verdad? Y bueno, esto ya es una radiografía de tórax, empezando con estudios diagnósticos de tipo de imagenología, ¿verdad? Y bueno, lo que podemos ver en la radiografía, ¿verdad? Primero evaluando lo que es la proyección de la toma, ¿verdad? Que en este caso sería anteroposterior. Recordando que la burbuja gástrica y las escápulas son las que determinan o nos ayudan a identificar si la radiografía es anteroposterior o posterior anterior, ¿verdad? También nos fijamos que la rotación está un poco desviada hacia la derecha. También que la fase de inspiración pues está en fase de inspiración. Se logra apreciar bastante bien, la penetración está bastante adecuada. Y nos damos cuenta que las partes blandas pues están normales, no hay lesiones ni aire o algún tipo de, sí, lesiones así como de los tejidos en general. Las partes óseas también están normales. Sin embargo, datos de la exostosis, no sé, no estoy segura si lo que se logra apreciar del lado izquierdo en la imagen, hasta arriba podría ser, no sé si es por eso, la lesión que está como que está blanca ahí. Sí, pareciera que eso fuera Eva, ¿verdad? Y sí, también tienen cierta escoliosis, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues sí, los rayos sí que los miro bastante normales. Y el tórax lo miro algo en tonel, por así decirlo. O sea, las costillas están bastante horizontalizadas. Posiblemente esto ya sea algo de nacimiento. No tenemos datos si tuvo alguna patología relacionada con VIH antes que pueda afectar óseo, pero posiblemente esto sea algo que atrae congénito, pues, ¿verdad? Entonces, no,
no, ¿cómo se llama? Ahí, pues obviamente no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero así como patología pulmonar directamente, pareciera que no, ¿verdad? De acuerdo, continúa. Sí, justo como decía el doctor, pues no hay patrones indicativos así como de consolidaciones o difusos, ¿verdad? O consolidados específicamente en alguna región del lóbulo, o ya sea patrones nodulares o intersticiales. Entonces, por lo que se miraba, la radiografía estaba normal. Y bueno, luego tenemos la tomografía axial computarizada cerebral. Solo les voy a señalar acá. Digamos, en esta primera imagen se podía apreciar que con el medio de contraste, pues el paciente la verdad se miraba bastante normal. No había ninguna masa, ¿verdad? Ningún nódulo, algún absceso que se pudiera apreciar. Esta segunda, que es sin fase de contraste, que también se lograba apreciar bien. La tercera, que igualmente pues está con medio de contraste. Ahora, en esta sí quiero, no sé si se logra ver, aquí hay unas como bolitas. Creo que no se logra ver mucho, pero Sí, se logran apreciar, tal vez si le hacen zoom o si le pueden hacer zoom, sobre todo si sí. en el teléfono, pues sí, 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 sí. ¿Cómo describe esas lesiones? Bueno, pues yo tomando en cuenta lo del diagnóstico del paciente, perdón, los antecedentes del paciente y los diagnósticos diferenciales, esas lesiones, según lo que había investigado, se llaman realces circulares, que pues en general no suelen estar acompañados como de edema adyacente, pero en este caso pues no se hallaba lo que es edema, ¿verdad? Pero por la historia del paciente, como les había mencionado, estas como imágenes redonditas que se ven acá, o los realces, ¿verdad? Son a veces sugestivas de lo que son tuberculomas, por ejemplo, de tuberculosis meningia, pero lo ideal es que en este caso se realizara también una resonancia magnética, ya que digamos, los pacientes que tuvieran tuberculosis meningia, pues ya es importante que se localicen lo que son races parenquimatosos también, que estos sí no se pueden apreciar en la tomografía computarizada, sino que ya es más específicamente de observar en lo que son la resonancia magnética. Ahora bien, como teníamos el dato de criptococosis, ¿verdad? Estas lesiones, pues generalmente la criptococosis no es que genere así una lesión específica que se pueda visualizar en la tomografía, pero también igualmente se podría hacer el estudio de resonancia magnética y podríamos ver si hay también realces parenquimatosos. Y por lo demás, pues estas dos también estaban normales, ¿verdad? Lo único, el hallazgo que se miraba raro era estas que les señalé aquí. Sí, cabal, esas son lesiones como oculares, por así decirlo, que sí, pues hacen pensar en alguna patología como criptococosis meningia, tuberculosis podría ser, toxoplasmosis, pues no va la lesión como con la descripción usual, pero también podría ser, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a descartar la posibilidad de un linfoma primario del sistema nervioso central, que sería una patología neoplásica como otra opción, ¿no? Continúe. Gracias. Y bueno, pues el diagnóstico final del paciente a la fecha es que era una cefalea infecciosa secundaria a Cryptococcus meningia y como segunda teníamos tuberculosis meningia, que como les mencioné, pues todavía está en estudio, ¿verdad? Todavía hay unos paneles que no se han obtenido, que están aún pendientes, al igual que algunos estudios de líquido cefalorraquídeo que se volvieron a hacer y el inmunocompromiso, ¿verdad? Una pregunta, Eva. ¿Tenemos dato de cómo está en los CD4 o la carga viral de este paciente? Sí, los CD4 del paciente hace una semana estaban en 110. ¿Y la carga viral? Eso sí no la tengo por acá, creo yo. ¿No la tenemos? No, solo tenía el dato de los CD4 en 110. ¿Usted cree que esos CD4 para un paciente como este sean normales, estén bajos? ¿Qué cree usted? ¿O depende? Pues sí, de hecho sí están bastante bajos, diría yo.
Y pues lo que pienso de este paciente en específico es que ya que los CD4, bueno, se ha visto, ¿verdad? Que cuando un paciente tiene VIH y los recuentos de CD4, dependiendo en qué nivel están, hay diferentes, por ejemplo, podría ser que en este caso, ¿verdad? Que en el recuento menor de 100 o 200 ya se puede asociar a diferentes patógenos. Entonces, sí, yo diría que es bajo y está susceptible a que tenga alguna infección oportunista. Em, sí, aquí realmente deberíamos de ver más que los CD4 la carga viral, ¿verdad? Porque si un paciente tiene una carga viral indetectable, aunque tenga este nivel de CD4, quiere decir que está bien. Posiblemente le detectaron una enfermedad muy tarde y la población de CD4 ya está muy baja y se mantiene baja. O sea, ya recuperarla es muy difícil. Entonces, por eso la carga viral es mucho más importante en este caso, ¿verdad? Porque si está así en miles o millones de copias, pues uno dice, ok, entonces sí está descontrolado, o sí de plano tenía una mayor población y, y ¿cómo se llama? Y ahora pues no está dando este problema. Si estuviera indetectable, uno dice, ok, posiblemente estos CD4 ya estaban bajos desde siempre, ¿verdad? Eh, que obviamente igual hace susceptible al paciente a todas las enfermedades, bueno, no todas, a varias enfermedades oportunistas, pero ya como se dice, ok, pero por lo menos tiene un control de su enfermedad. Entonces, carga viral hubiera sido ideal tenerla. El tratamiento tenemos que estar tomando, Eva, para Sí, VIH. pero no, para VIH todavía no le habían comenzado el tratamiento. Y anteriormente no sabemos qué estaba tomando. No, lo único que le habían dado, más que todo por prevención, era lo que es rifampicina, pero de hecho tengo los tratamientos en la siguiente diapositiva, creo, actuales. Ahorita vamos a llegar a esto. A ver, Eva, considerando que este paciente tiene una criptococosis meningia y que sus CD4 están en 110, ¿en qué estadio lo clasificaría según la OMS? Digamos, con los conteos de C4. Con el conteo de CD4 que está en 110 y con el diagnóstico de criptococosis meningia. ¿Cómo lo clasificaría? ¿Cómo en qué estadio? Yo creo que sería asintomático agudo, estadio A, si no estoy mal. O sea que no tiene síntomas, pero este paciente tiene bastantes síntomas, ¿verdad? Y signos. Entonces, A no sería. Ah, perdón, sería C, es la cosa. C sí, porque es una enfermedad definitoria de SIDA. Entonces ahí sí. ¿Qué y C? Y la otra parte, CD4, ¿cómo lo clasificaría? Digamos, C3 sería con la enfermedad y la categoría según C4 estaría en sí, en la B, B o C también. No, recuerda que CD4 es números, no letras. Es uno, dos o tres. Sería en la 3. Ahí estamos. Entonces está en un estadio C3, porque tiene menos de 200 CD4 y una enfermedad definitoria, ¿verdad? Entonces, así es como, pues idealmente habría que ponerlo en la evolución, ¿va? En inmunocompromiso adquirido, estadio C3, ¿verdad? Por estos datos que tenemos. Eva, ¿qué otras enfermedades definitorias de SIDA conocería? Dame unas 5. Pues podría ser lo que es candidiasis, ¿En dónde? ¿En qué parte? o esofágica, perdón. Ahí está, pues, candidiasis esofágica, ¿ok? Una. ¿Y Em, otra? También podría ser tuberculosis ¿En de dónde? tipo diseminada. Ok, sería extrapulmonar. ¿Está bien? ¿Otra? También neumonía por neumocitis Hiroechi también. Ahí estamos. 3. ¿Dos Em, más?
toxoplasmosis cerebral, Ahí estamos. Y una última. infecciones por Mycobacterium avium también. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, obviamente estas son 5 de como 30, 40 enfermedades oportunistas. No, perdón, enfermedades definitorias de SIDA. Ahí también entra lo que es infección por retinitis por citomegalovirus, ¿verdad? También entra, ¿cómo se llama? Linfoma primario del sistema nervioso central, entra sarcoma de Kaposi, entra histoplasmosis diseminada, cáncer de cervix invasivo, ¿verdad? Entonces ya tiene, ¿cómo se llama? Varias opciones, ¿verdad? Obviamente aquí lo que había que descartar era toxoplasmosis cerebral, una tuberculosis meningia, linfoma primario del sistema nervioso central, alguna otra neoplasia, ¿verdad? Que no sea directamente relacionada o definitoria de SIDA, ¿verdad? Entonces, sí. Obviamente ya con los datos del líquido cefalorraquídeo, el látex para criptococo y la tinta china positiva, entonces uno dice, ok, pues es criptococosis, o sea que aquí sí no había otra opción. Entonces, sigamos con el tratamiento, vamos a ver qué le dieron a este paciente. Ok. Entonces, la evolución intrahospitalaria, que fue desde el 25 de agosto, ¿verdad? Primero, que el 25 fue que ingresó a la urgencia de hombres, ¿verdad? Y tenía medicado metoclopramida, más que todo era por náuseas y vómitos, ¿verdad? 10 miligramos intravenoso cada 8 horas y acetaminofén por el dolor y de hecho también tenía bastante dolor de cabeza, como recuerdan, entonces pues por eso tenía lo que es el acetaminofén. También tenía fluconazol 400 miligramos intravenoso cada 24 horas. Y pues ese día también, como les había enseñado, se le hicieron laboratorios de hematología química y tiempos y el látex de criptococo y de tuberculosis, ¿verdad? Ahora el 26 ya le habían dado lo que es rifampicina e isoniazida, 175 miligramos y 75 miligramos respectivamente, tomar 3 tabletas cada 24 horas y también tenía omeprazol de 40 miligramos. Ese día se trasladó a C1, tenía dieta libre y soluciones de normales, ¿verdad? Como estaban indicadas. Al igual que pues, se volvieron a realizar laboratorios. Luego el 27 se le omitió lo que era la solución Hartmann y empezaron a recetarle anfotericina B, 1 miligramo en 100 cc. Y de hecho hizo una reacción alérgica, entonces volvieron a hacerle una dosis de prueba, ¿verdad? Que era más que todo ver si el paciente volvía a tener alguna reacción con anfotericina B, digamos, en 500 cc de la solución que tenía a 5%. Y como tuvo esta reacción, pues le indicaron que antes de la solución le premedicaran con dexametasona una ampolla intravenosa, dipirona, una ampolla intravenosa también. Y pues, de hecho, se suspendió ese mismo día anfotericina B hasta nueva orden. Luego el 26 y el 29 estaba todo como ordenado y le dieron 6 unidades de insulina cristalina. El día 30 también estaba todo como ordenado, al igual que el 31. El día 1 de septiembre le dieron KCL 3 ampollas en SC en solución de 0.9%, cada 33 cc cada hora. Y luego el 2 se le omitió la dosis anterior de anfotericina B y le volvieron a ordenar lo que es anfotericina B en complejo lipídico, 250 miligramos en 2 horas, el resto seguía igual. Y de último, pues el día 4 que fue el último que chequeamos, que también tenía la solución salina a 0.9% y se le aplicó la ampolla de KCL a pasar en 70 cc por hora. Eva, una pregunta, ¿la anfotericina B cómo funciona? ¿Qué es su mecanismo de acción? Pues la anfotericina B, más que todo, es un complejo de sulfato y actúa uniéndose al, digamos, como es un antimicótico, ¿verdad? Entonces lo que hace es
como es fungistático, se une a lo que es el ergosterol de la membrana de la bacteria. Ahí estamos. Una pregunta, con la fotericina B, ¿qué tenemos que vigilar o estar pendientes con el paciente? ¿De qué cosa? ¿Verdad? Porque a los pacientes con fotericina B usualmente hay que estar haciéndole exámenes de laboratorio continuamente para ver si no se afectan ciertas situaciones. ¿Qué es lo que se afecta usualmente cuando usan fotericina B? ¿O qué hay que vigilar? Pues lo que tenía de precauciones era que más que todo se vigilara la función renal Esa es una y cuál es la otra. y bueno, y la hipersensibilidad, ¿verdad? Que le había dado. Pero aparte de la hipersensibilidad, ¿qué más? ¿Qué más? Función renal fijo. Eso hay que estar continuamente viéndolo porque si, ¿cómo se llama? Puede ser una falla renal y ahí es donde hay que empezar a ajustar dosis, omitir o cambiar el tratamiento a algo más. Pero aparte de eso, ¿qué más? Mira ahí en evolución También intrahospitalaria, ahí está el chivo. sí, también el nivel sérico de potasio. Ahí estamos. Esto Y produce hipocalemia, ¿verdad? Entonces hay que estar muy pendientes del potasio y casi seguro les va a producir hipocalemia una fotericina. Casi seguro, ¿verdad? En todas las veces. Entonces hay que estar viendo estos dos parámetros. Obviamente tiene más efectos adversos, pero estos dos son los que uno tiene que estar constantemente evaluando porque pues realmente son fáciles de controlar. Si hace falla renal, podemos utilizar líquidos IV, ¿verdad? Y con eso pues mejora la función renal y con potasio pues se repone, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. Entonces son efectos adversos frecuentes, pero fácilmente manejables si nos damos cuenta, obviamente, ¿verdad? es Continúe. Y bueno, pues por último teníamos lo que es la revisión bibliográfica y pues en resumen, ¿verdad? La infección criptococócica se adquiere por inhalación de partículas en aerosoles. Em, Algunas veces se ha visto en lo que son evidencias bibliográficas, ¿verdad? De diferentes años, que algunas de estas infecciones permanecían en estado de latencia, en donde el microorganismo se portaba durante periodos prolongados, posiblemente en la forma de granulomas. Y luego, pues de la inhalación de las células, esporas o ambas, podía seguir la eliminación del microorganismo o bien el establecimiento de la etapa de latencia. Ahora, la presencia prolongada digamos, si teníamos este periodo de latencia, pues podía alterar el entorno inmunitario, ¿verdad? Pulmonar. Y por eso mismo predisponer a la presentación de enfermedades alérgicas, de vías respiratorias y otras. Y luego, pues que teníamos que la criptococosis se manifiesta generalmente como meningoencefalitis crónica. Eh, y pues el mecanismo por el cual las células cruzaban la barrera hematocefálica era todavía tema de estudio, pero hay algunas evidencias actuales que sugieren que esta migración podía ocurrir si estas células migraban directamente de las células fúngicas a través del endotelio o bien por transportes de células fúngicas dentro de macrófagos. Esta forma, entrando a los macrófagos, iban como invasores en una que se llama caballo de Troya. Y luego pues teníamos que la preocupación por la criptococosis se incrementaba por el antecedente de cefalea, síntomas neurológicos y en un paciente con estado de inmunodepresión, ya sea por alguna inmunodepresión primaria o secundaria o adquirida, como diría la infección por VIH, o trasplante de órganos sólidos. Y por último, pues que la enfermedad del sistema nervioso central específicamente se manifiesta por la forma de síntomas y signos de meningitis crónica, como lo que era la cefalea, fiebre, letargo, déficit sensorial de la memoria, parecia de los pares craneales, deficiencias visuales y signos menillos. Y la meningitis criptocócica difiere de la meningitis bacteriana en que los pacientes con la infección de Cryptococcus manifiestan síntomas de varias semanas de duración, ¿verdad? En cambio de las de meningitis, que son generalmente de pocas semanas. Y en un pequeño número de casos, específicamente de la criptococosis, desarrolla fiebre.
Y bien, esta era la revisión bibliográfica que les tenía y gracias por su atención. Muy bien, gracias, Eva. Oscar, por favor, proyecte su presentación y en lo que preparan el siguiente caso clínico de una patología de sistema nervioso central asociada a VIH, perdón, más bien un paciente con VIH que llegue con síntomas como los que vino este paciente, hay que investigarle a fondo, ¿verdad? Si puede tener una patología asociada a VIH del sistema nervioso central, ¿verdad? Hay que hacer la TAC, hay que hacer PL, hay que hacer cultivos, hay que hacer resonancia si es necesario, ¿verdad? Pero hay que investigar a fondo, porque si uno no la trata, pues sí puede ser potencialmente mortal o dejar al paciente con mucha discapacidad, con muchas complicaciones posteriormente, y ya volverse básicamente una carga, ¿verdad? Y que el paciente ni siquiera puede reinstaurarse a la sociedad y ser productivo, que es lo que finalmente uno quiere también con el tratamiento de estos pacientes. Entonces, un paciente con un antecedente de VIH y que llegue con esto, no lo dejen como que, ay, solo va a ser algo así sencillo, ¿verdad? Cuando tengan ese antecedente, busquen a fondo porque seguramente algo así va a tener. Ya, pues si después de hacerle todo no tiene nada, pues qué bueno, va a ser algo no tan complicado. Pero la gran mayoría de veces sí va a ser algo relacionado con VIH. Entonces busquen a fondo, busquen. No se conformen aunque el paciente llegue caminando, aunque el paciente llegue muy entero, por así decirlo. No se confíen. Este paciente no llegó alterado a la conciencia ni nada, ¿verdad? Y miren todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, como les digo, no se confíen. Busquen. Bueno, continuando con el caso, con la sesión de casos del día de hoy, ahora tendremos el último caso clínico de esta semana a cargo del doctor Oscar Rodríguez. Adelante, Oscar. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy pues les vengo a presentar mi caso clínico, que es el número 8. Perdón si se escucha un poquito de ruido, pero vivo cerca de una calle principal, así que empecemos. No cambia, ¿verdad? No, Oscar, parece que no. Yo miro siempre la primera diapositiva. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar con los datos generales del paciente, pues que empieza con las siglas ORRM. También vamos por dónde va la cosa. Tiene una edad de 20 años, un sexo masculino. Fecha de nacimiento el 22 de septiembre del 98, de la ciudad de Guatemala. Es católico, una etnia ladino. La residencia es en Ciudad de Guatemala, una escolaridad bachillerato y un estado civil, pues soltero, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el motivo de consulta, el cual es una visión borrosa de 2 semanas de evolución y una historia de la enfermedad actual, el cual el paciente refiere que hace 2 semanas empieza con una visión borrosa, acompañada de cansancio, polidipsia, pérdida de peso de más menos 20 libras sin una causa aparente, por lo que el padre de familia procede a medir la glucosa con un glucómetro, el cual da un resultado de high. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado ahí en los servicios, pero cuando a uno le sale high en el glucómetro es que por lo general está arriba de 500 o de 600 la glucosa. Así Entonces, es. por lo que decide consultar a un doctor de confianza, ¿verdad? El cual le receta Jardiance Du, 5 miligramos de 500 miligramos 2 veces al día, acompañado de una insulina NPH 10 unidades en la noche. Bueno, entonces el paciente sigue con el tratamiento y a los 2 días, en ese entonces, pues los síntomas se exacerban. Se empiezan a acompañar de vómitos con una presencia de jugos gástricos después de cada comida. También presenta un aliento de frutas o también se le puede decir un aliento como acetonado, ¿verdad? También presenta un absceso con una presencia de material sanguíneo purulento de 6 centímetros de diámetro en la cara interna superior del muslo derecho y una glucosa cuantificada al momento de consultar de 250 miligramos, por lo que él decide consultar, ¿verdad? Antes de que continúe, Oscar, solo qué es Jardiance Duo para los compañeros, para que sepan qué, porque ese es el nombre comercial, pero ¿qué tiene? Sí, el Jardiance Duo pues es un antiglucemiante que es, me acuerdo que nos hicieron la pregunta en el parcial pasado, que es empagliflozina, si no estoy mal. Eh,
acompañado de metformina, que eso se usan para poder bajar el azúcar. Ok, entonces, Alric, diagnóstico. Ya la historia ya ahí ya está. ¿Qué es? Sí, Díganos ahí, ¿qué piensa? sí, ahí está. O sea, tiene diabetes. Ok, esa es una. Entonces, seguramente este paciente es diabético porque se le dio un glucómetro en high. De plano, no sabemos si es diabético por antecedente o diabético nuevo, aunque tiene 20 años, o sea, es joven. Pero puede ser que ya tenga ¿cómo se llama? El dato, ¿verdad? Pero entonces, sí, diabético fijo, pero ¿qué más? Y como tiene el aliento de frutas, o sea, un diabético cetoacidosis. Ok, Piense, una cetoacidosis diabética, dice Alric. Ok, sí, ya con ese aliento gracias, doctor. afrutado, ¿verdad? Y con ese dato de que ya estaba tomando e inyectándose para la glucosa, ¿verdad? Uno dice, ok, parece que esto va a ser esto, ¿verdad? Obviamente, va a ver qué salen los antecedentes y qué más datos tenemos. Pero aquí se dan cuenta que solo con la historia ya no pienso que esto me suena que es cetoacidosis diabética. La gran mayoría de veces con esa historia van a acertar, van a decir sí, es cetoacidosis, ¿verdad? Diabética. Pero se va a encontrar en algún momento en que tal vez no, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, ok, estoy casi seguro que es esto, lo vamos a confirmar. Pero si no fuera, ¿qué podría ser? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Verdad? ¿O será que estamos presentando un caso de cetoacidosis y al final no va a ser eso? No lo sabemos. Vamos a ver qué dicen los antecedentes. Continúe, Oscar. Bueno, pues con los antecedentes patológicos, pues miramos que los familiares tienen un papá diabético 2, diagnosticado a los 42 años. También miramos que los médicos quirúrgicos, traumáticos y alérgicos y vicios y manías, pues no refieren ninguno. En los no patológicos, un esquema completo de inmunizaciones, una alimentación 3 veces al día con una comida chatarra una vez a la semana. Miramos los hábitos que una micción de 7 a 8 veces al día, una defecación de 2 veces al día y un promedio de 6 horas de sueño diarias. Y el perfil social, pues es una casa propia con techo de terraza, piso de cerámica, paredes de bloc, 3 habitaciones, 3 habitantes, con todos los servicios básicos y un gato de mascota. Pero antes de que continúe, Astrid, ¿algún cambio con el diagnóstico que nos dijo Alric? ¿O sí en el mismo plan con estos antecedentes? Seguiríamos en el mismo plan. Seguiríamos en el mismo plan. Ujú. Totalmente de acuerdo. Aquí, si se dan cuenta, él tiene un padre diabético, ¿verdad? Y la diabetes sí tiene pues un componente genético bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, hasta el momento no sabemos, pero hasta el momento vemos que entonces el paciente no era diabético. Esto es algo que está pasando ahorita, o sea que seguramente está debutando la diabetes, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Seguramente el papá de este paciente, porque él fue el quien hizo el glucómetro, ya sabía más o menos por dónde iba, a ver si no es médico, o ya sabía más o menos dónde iba esta situación y por eso le hizo esta prueba. Y efectivamente salió high, ¿verdad? De ahí, pues, realmente habría que ver cómo está el peso y el IMC, porque sí nos está mencionando que come comida chatarra una vez a la semana. Eso no es suficiente como para que alguien se vuelva obeso y todo, ¿verdad? Pero pues es un antecedente importante porque si el paciente es diabético, entonces va a tener que cambiar mucho este aspecto. De ahí, pues lo demás, realmente, sí, tenía seguramente, ¿cómo se llama? Bueno, habría que ver el volumen de orina, porque aquí no lo mencionan, pero sí está yendo 8 veces al baño al día, ¿verdad? Y si no está tomando tanta agua, entonces uno dice, ok, sí, aquí este es otro dato importante que nos indica que este paciente diabético, que de plano vamos a confirmarlo, eh, pues sí está teniendo problemas por esto. O sea, esto sabe ni cuánto tiempo lleva así, ¿verdad? Pero como bien ya lo dijo Alric y lo confirma ahorita Astrid, pues sí, seguimos en el mismo camino. Continúe, Oscar.
Bueno, entonces vamos a continuar con la revisión por sistemas. Miramos que en piel y faneras el paciente presenta abones y puntos redondeados pruriginosos asociados a cambios de temperatura desencadenados por el ejercicio y una sudoración. En la cabeza, pues presenta una cefalea de 3 a 4 veces por semana, tratados con acetaminofén. Y en músculos esqueléticos, pues presenta una lesión de músculo fibular largo asociado al ejercicio. Ok, continúe. En el examen físico, bueno, esto es lo que nos interesa. En el peso, podemos ver que claramente está en 109 kilogramos, una talla de 167, de 1.67 y un IMC de 39, o sea, cual está elevadísimo. Presenta una PA de 130-90, una frecuencia cardíaca de 116, una respiratoria de 30, una temperatura de 36.7 y saturando 71%. Entonces, en la inspección, el paciente está en un mal estado general, agudamente enfermo, orientado en tiempo, espacio y persona. En el tórax es simétrico, también presenta respiraciones rápidas, profundas y forzadas, sin agregados, sin estertores aparentes. El abdomen, pues, es tenso, con molestias vagas en el mesogastrio. Extremidades, como les había mencionado antes, un absceso con presencia de material sanguíneo purulento de 6 centímetros de diámetro en la cara interna superior del muslo derecho. Aguánteme ahí, Oscar. Vamos a ver. ¿Quién no le preguntó? Mario. No sé si ya le pregunté a Mario, pero igual todo. Buenas Con tardes. este examen físico, vamos a ver. Ese IMC, ¿cómo clasificaría el paciente entonces? ¿Está normal? ¿Está en sobrepeso? ¿Está en obesidad? No, en obesidad grado 2. Obesidad grado 2, rascando la obesidad mórbida, ¿verdad, Sí. muchachos? Porque ya arriba de, o sea, hasta 39.9, de 35 a 39.9 es obesidad grado 2. O sea que ese paciente sí nos dice que sí, efectivamente, su estado metabólico va a estar muy alterado. Tampoco quiere decir que el paciente por una mala alimentación esté así. Puede ser que, vamos a ver qué tipo de diabetes tiene o si se diagnostica esto. Puede ser que secundario a este problema es que haya aumentado de peso por todos los trastornos metabólicos que se dan por la diabetes, que no solo es el aumento de la glucosa, hay un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces tampoco es de echarle la culpa al paciente de que sí, sabe ni cómo está comiendo. Si ya nos dijo una vez a la semana como comida chatarra, pero su IMC nos dice, ok, seguramente eso también se combina con la enfermedad que estamos diagnosticando ahorita. Mario, de los demás signos vitales, ¿cómo los mira? ¿O qué piensas? Están alterados porque la presión está alta, taquipneico y Ajá. taquicárdico. La O sea, saturación de... ¿Vale? o sea, así es, todo está alterado, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo que la presión en este paciente está alta. Si este paciente tuviera 80 años, diría yo, la presión está normal, 130/90. Pero en un paciente de 20 años, casi que tendría que estar en 160, ¿verdad? O menos. Entonces, sí, ya nos estamos diciendo que ese paciente hay que ver si no tiene hipertensión también, ¿verdad? Solo con una medida no podemos decirlo, ¿verdad? Y aparte, recuérdense que vienen con este distrés respiratorio y con todo lo demás, entonces solo con una medida no podemos aventurarnos a decir es hipertenso, ¿verdad? Pero sí hay que poner la atención a la presión y, ¿cómo se llama? Posteriormente, cuando el paciente salga de la crisis, pues investigar. Viene taquicárdico, taquipneico, la temperatura, pues aparentemente está normal. La desaturación en la que tal vez le mueve la alfombra a muchos de ustedes, porque uno dice, bueno, pero si me están diciendo que venía por vómitos y va, sí es diabético y parece que va a ser cetoacidosis, ¿de dónde me está saliendo con una desaturación? ¿Será que tiene alguna patología pulmonar o qué estará pasando? ¿O será que el saturador no está marcando bien? Que puede ser también. Entonces, esto es lo que tal vez sería, tal vez alguien preguntaría, vamos a ver qué pasa ya después con los exámenes y nos explican por qué venía desaturado, ¿verdad? Sí, aquí encima
tiene un absceso, ¿cómo se llama? En el miembro inferior derecho, entonces eso complica más todavía. No solo este paciente no sabía que era diabético y está debutando al parecer con esto, sino que encima se le está complicando, además, con una infección, ¿cómo se llama? De tejidos blandos. Aunque por muy pequeño que sea y todo, ya es una complicación también, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta de los vómitos con los que venía, a todo lo que tenemos ahorita nos cambió ya el panorama, ¿verdad? Continúe, Oscar. Bueno, entonces con las impresiones clínicas de ingreso, pues primero se pensó en una pancreatitis aguda por el dolor que pudo haber presentado en el mesogastrio. Igual se pensó en una cetoacidosis diabética, en un estado hiperosmolar, en un síndrome metabólico y una diabetes mellitus 1 debutante. Okay. Sí, pasemos a los laboratorios, ahí vamos a dar Bueno, mejor idea. entonces aquí nos vamos a orientar un poquito más con los exámenes de laboratorio. Como podemos ver aquí, es una hematología en el cual la mayoría de los parámetros pues sale casi que normales. Solo podemos ver ahí que los linfocitos están un poquito disminuidos. Igual los segmentados, que serían los neutrófilos, están un poquito elevados. La hemoglobina, el hematocrito, pues estos se encuentran en rangos normales. El volumen de la velocidad de eritrosedimentación, pues se encuentra un poquito elevado. Y pues aquí, pues no nos dice mucho, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con los gases que se le hicieron al paciente, en el cual ya podemos ver aquí un par de alteraciones, el que podemos ver que el pH se encontraba en 7.21 y como sabemos, pues lo normal es de 7.35 a 7.45. Podemos ver que la presión de CO2 se encuentra igual disminuida en 21 y la PO2 se encuentra en 45. El sodio se encuentra en rangos normales. El potasio igual se encuentra en muy disminuido, si lo podemos ver está en 3.10. De ahí podemos a los demás positivos, que sería la glucosa, pues en ese momento se presentó con 153. El bicarbonato podemos ver que también que está muy alterado, que está en 8.8 y hay una bibliografía que dice que de 18 a 23 y hay otra que dice de 20 a 26. Y podemos también ver el exceso de base que se encuentra en menos 16.70. Y aquí pues podemos corroborar que la saturación de oxígeno está en 71 y la temperatura está en 36.7. Bueno, entonces aquí podemos ver también los exámenes de los otros que se le hicieron. La creatinina pues se encontraba normal, podemos pensar de que todavía no había una insuficiencia renal. El nitrógeno de urea se encontraba normal, igual que la albúmina. El otro que se encontraba pues alterado sería el potasio, como habíamos mencionado antes. Y todo lo demás pues se encuentra normal. Entonces al paciente también se le pidió un examen de orina, en el cual los positivos podríamos ver que la glucosa se encontraba en 1000 miligramos por decilitro y pues lo normal sería negativo. Igual las cetonas que están en 150 y nosotros sabemos que esto debería ser negativo también. Y pues por lo demás pues se encuentran en estadios normales, ¿verdad? Entonces en la próxima digo el diagnóstico para ver si va a decir algo. Ok. Vamos a ver, Oscar, eso es para usted. ¿Cómo se diagnostica la cetoacidosis diabética? Bueno, pues para la ¿Qué cetoacidosis buscamos? diabética son 4 parámetros los que tenemos que ver. Ok, ¿cuál? Tenemos que ver la glucosa. Según la bibliografía de Harrison, esta dice que puede ser de 250 hasta 600. Entonces, Ahí pues sí se estamos. encontraba por ahí. Está Otro que en se puede ver, 156, que no sé si es porque al paciente le hayan colocado insulina antes, pues ya que ya tenía ese tratamiento previo y que se la hayan colocado, ¿verdad? Porque no sí. venía, pues según los gases, ¿verdad? Venía en 150 y algo. Pero sí, como usted bien lo dice, entre 250 a 600. Sí pueden tener cetoacidosis que la glucosa esté un poco mayor de 600, ¿verdad? No es lo común, pero puede darse el caso. Y así está en 1000, 1200, ok, ahí ya piensa en estado hiperosmolar, que es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, ahí estamos, glucosa elevada. ¿Qué más? Va, el pH. El pH es importante porque por la cetoacidosis es una
generación aumentada de cuerpos cetónicos, entonces por lo cual esto va a haber una acidosis, por lo cual el pH va a estar disminuido, ¿Cuánto? Acá abajo de cuánto tiene que estar el pH. abajo de 7.25. Si no estoy mal. 7.3. 7.3. ¿Verdad? Ok. ¿Qué más? Va, tenemos que ver también el bicarbonato. Este se tiene que encontrar disminuido, ¿Abajo de porque cuánto? como sabemos, bueno, pues depende de la bibliografía, pero que yo sepa es abajo de 15, 18. 18. 18. Así es. ¿Y qué más? Va, y ¿cuál era el otro? Carbonato, potasio, glucosa Potasio no. y presencia de cuerpos cetónicos ¿Cuerpos cetónicos en dónde? Habría que medirlos. en orina. En orina y también pueden haber en sangre. De hecho, en sangre es lo donde tendríamos que medirlo. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos, Oscar? Es el beta hidroxibutirato, el Ajá. acetoacetato y acetona. Ok. Son los tres El principales. examen de orina, ¿qué cuerpos cetónicos identifica? ¿Los 3? ¿2? ¿1? Lo que yo ¿Cuál? sepa es solamente el beta hidroxibutirato. Al revés, ese es el que no identifica. Ah, ¿Verdad? ok. Acetato y acetona es lo que identifica la orina. Y beta hidroxibutirato, pues se identifica solo en sangre. Ok. La importancia de hacer cuerpos cetónicos en sangre, como este paciente sí los tenía, porque pues, los laboratorios no eran del hospital, sino eran de fuera, es que a veces pueden haber cuerpos cetónicos en orina y no ser cetoacidosis diabética. ¿Cuál sería el ejemplo más fácil? La inanición o el ayuno. Cuando se pasa mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Pueden haber cuerpos cetónicos en la orina de un paciente o de uno mismo incluso y no ser diabético, ¿verdad? Simplemente es por el ayuno prolongado porque el cuerpo entonces tiene que ver de dónde saca la energía. Pero el beta-hidroxibutirato no se produciría. En cambio, en cetosis diabética hay que medir el beta-hidroxibutirato idealmente en sangre y uno dice, ok, ¿está elevado? Sí. Aquí ya nos están diciendo que los cuerpos cetónicos estaban positivos. En orina también salieron. Y obviamente en el Hospital Roosevelt nos tenemos que conformar con cetonuria, o sea, cuerpos cetónicos en orina, porque no tenemos manera de medir cuerpos cetónicos en sangre. Pero realmente en sangre es donde debería uno medirlos por esta eh, situación, ¿verdad? Aquí obviamente pues tenía en sangre y en orina, entonces aquí si no había dudas, tenía 1000 miligramos de glucosa en la orina, o sea, está demasiado alto, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, aquí sí no había casi que duda, como les digo, la glicemia pues no estaba en los valores usuales, pero ¿cómo se llama con los demás datos? Seguramente eh, por ahí va el, el diagnóstico. Lo bueno es que este paciente no tenía falla renal, solo amilasa y lipasa, no sé si la sacaron. No, no lo sacaron. No la sacaron. No, Ok. no lo sacaron. Ok. Entonces, como les digo, esos 4 parámetros que mencionó Oscar son los que ustedes tienen que tener, como que chequear todos. Y si todos están presentes, uno dice, ok, esto es una cetoacidosis diabética. Entonces, miremos el diagnóstico, Oscar. Bueno, igual como usted dijo, en qué personas se puede ver las cetonas elevadas, pues la famosa dieta keto y Así es. también el ayuno intermitente está Ujú. famoso ahorita, entonces se va a Así encontrar es. ahí. Famoso y Y se, peligroso. ¿Verdad? famoso y peligroso. Y se me había olvidado mencionar un dato, que la hemoglobina glucosilada se encontraba en 14.9, entonces sí estaba En elevado. 14.9. Antes de que me diga el diagnóstico, antes de Andrés, ¿cuánto es lo normal o sea, una persona no diabética y no prediabética, cuánto debería tener de hemoglobina glucosilada? ¿O abajo de cuánto? En prediabetes o diabetes, perdón, no escuché bien. En ninguna, en normal. Ah, en normal. Sería menor a Sí. 6.5. Menor a 6.5 depende de cómo esté, podría ser prediabetes. O prediabetes, ¿cómo serían los rangos? Más fácil. En prediabetes, si no estoy Ujú. mal, Porque ajá.
el rango de glucosa sería de... Hemoglobina glicosila, hemoglobina glicosila. Ah, de hemoglobina Hemoglobina glicosilada glicosila. sería Sí. de 7 a 6, si no estoy mal. No. No, porque digamos, de 6.5 para arriba ya es diabetes. Ahí ya es diabetes, ¿verdad? Entonces, prediabetes tendría que ser menos de 6.5, pero ¿cuál es el rango? 5.5 a 6.5, si no estoy mal. 5.7 a 6.4 sería prediabetes y abajo de 5.7 pues ya es una persona que no tiene ninguna alteración, ¿verdad? Obviamente este paciente tenía 14, entonces ahí sí no hay duda que es diabético, ¿verdad? Obviamente ahorita está descompensado, pero pues, no sabía que era diabético, entonces era lógico encontrar una hemoglobina glicosilada así. Ahora sí, Oscar, dele. Bueno, pues el diagnóstico final, pues sí fue una cetoacidosis diabética y una siguiente diabetes mellitus tipo 1. Y esto se corroboró con un examen de anticuerpos, que es el antigad, que son los que van contra la enzima glutamato descarboxilasa. Entonces esto pues se encontraba súper elevado, que no logré conseguir la foto, pero sí estaban elevados. Entonces eso nos confirmó de que es diabético tipo 1. Ahí está. Eso precisamente le iba a preguntar si le hicieron algo más, porque solo por la edad tirar que es diabetes tipo 1, pues no, ¿verdad? Pero ya con esos anticuerpos elevados, pues sí, ¿verdad? Vamos a ver, una pregunta, Oscar. No, no, esperen, esperen. Eva, ¿pudo haber sido diabetes tipo 2? Pues por la dieta que tenía y los antecedentes que tenía también del papá diabético tipo 2 bien Ujú. pudo haber sido, pero por lo que dijo Oscar, pues en este caso no. Ok, sí, exactamente. Sí pudo haber sido diabetes tipo 2. No porque tenga 20 años va a ser a puro tu diabetes tipo 1, no. Diabetes tipo 2 incluso se ha encontrado en pacientes pediátricos jóvenes, ¿verdad? Ya hasta incluso menores de 12 años con diabetes tipo 2. Recuérdense que la obesidad es una pandemia también, ¿verdad? En nuestra población realmente no hay tanto eso porque nosotros más somos, no somos, pues, sino nuestro problema principal es la desnutrición, ¿verdad? Pero obesidad sí es un problema que con tanta comida rápida, con tanto eh, actividad ahora que se puede hacer en casa, donde los pacientes o las personas, por así decirlo, ya casi que se tienen que mover de la casa para hacer todo, ¿verdad? Ahora se puede trabajar desde casa, más en estos tiempos, pero incluso desde antes de COVID se podía trabajar desde casa, les pueden llevar comida a la casa, les pueden llevar súper a la casa, ¿verdad? Un paciente puede vivir mucho tiempo sin salir de su casa en ningún momento, porque todo se lo pueden llevar ahora, puede conseguir todo, ¿verdad? En línea. Incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya saben, aquí ya nos traen de todo, ¿verdad? Medicamentos, comida, ropa, diversión, lo que quieran, ¿verdad? Llega a la casa. Entonces, con esto de que el paciente no tiene que salir, donde se fomenta el sedentarismo, ¿verdad? Más con la tecnología, donde están pegados al celular, a la tableta, a los videojuegos, ¿verdad? Entonces es muy fácil que desde niños tengan estos malos hábitos y ya empiecen con estos problemas, ¿verdad? Entonces, diabetes tipo 2 sí, pudo haber sido perfectamente, ¿verdad? Está más jodido porque es diabetes tipo 1, entonces ya obviamente la terapéutica cambia y los cuidados tienen que cambiar, ¿verdad? Pero si hubiera podido ser diabetes tipo 2. Incluso yo con esos antecedentes al principio, si no hubieran hecho anticuerpos, digo, esto es diabetes tipo 2, seguro. Pero ahorita ya con esto, pues sí, mismo, diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces esto seguramente venía desde hace mucho tiempo y hasta que el paciente se complicó, pues ya se confirmó la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eh, continúa, Oscar, continúa.
Bueno, entonces vamos a continuar con la evolución intrahospitalaria. Pues estos se fueron revisando los parámetros que habíamos dicho que son los más importantes, en el cual se empiezan con infusiones de potasio, porque se tiene que subir el potasio antes de poder empezar con el tratamiento de insulina, lo cual lo voy a comentar un poquito más adelante en la revisión bibliográfica. Pero la glucosa igual no necesariamente se tiene que bajar a niveles normales mientras se está eh, como que agarrando la onda del paciente, ¿verdad? Entonces, el potasio, pues, a lo largo de los días esto fue subiendo un poquito, 3.5, de ahí la glucosa en 200, la creatinina, pues, vemos que no ha subido, el bicarbonato, pues, pasó de 8.8, empezó a subir a 12, igual el pH, pues, empezó a subir un poquito. Y a lo largo de los días, así fue como el pH fue aumentando, 7.31, el 25, el 7, el bicarbonato igual fue subiendo 16, el potasio 3.7, la glucosa pues se mantenía, el pH en el día 26 pues 7.36, seguía subiendo el potasio, la creatinina pues se mantenía estable. Ya el 27 pues ya tenía un potasio de 4.2 que ya se encontraba en parámetros normales, el bicarbonato ya se encontraba normal también en 22 y el pH pues ya estaba entrando en rangos normales y el día 28 pues se le dio egreso. Ok, ya con la Y cetoacidosis resuelta. Bueno, antes de que entremos a la revisión bibliográfica, Oscar, entonces, bueno, como vieron, un caso clásico de cetoacidosis diabética, ¿verdad? Ya solo con el examen físico era obvio que esto iba a ser casi con un 99% de certeza, solo nos faltaba el 1% de confirmación de los laboratorios y ya, pero ya seguro iba a ser eso, ¿verdad? Em, pero sí, muchos diabéticos tipo 1 que no se detectan antes por algún examen de rutina, pues así es como se pueden presentar, ¿verdad? Y obviamente este paciente aparte tenía una infección en el miembro inferior derecho, lo que complicaba aún más el cuadro. Em, Vamos a ver, solo quiero ver. Oscar, la cetoacidosis diabética, pues obviamente puede desencadenarse por muchas causas, pero ¿cuáles son las principales? ¿Cuáles cree usted que son las principales? pues las principales es mantener la glucosa elevada, Ah, no, porque sí, pero ¿qué produce la cetosa? ¿Qué, qué situación? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. El consumo de alcohol, o sea, agudo, puede desencadenar una cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pero no es de las principales. Entonces, ¿qué otra causa puede desencadenar la cetoacidosis o un paciente diabético producirle una cetoacidosis diabética? em, bueno, pues puede ser igual, no sé, tal vez una alimentación muy desbalanceada con una alta cantidad de ácidos grasos, Eh, um, igual que la obesidad. sí, sí, exactamente, pero tampoco son de las principales. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Piensa en este paciente, qué tenía, cómo se presentó. Bueno, tal vez, pues, no sé, tal vez por episodios esos de hiperventilación con la respiración de Kussmaul, pues puede presentar un estado de acidosis. Ah, pero esa es O consecuencia de la cetoacidosis, que es el cuerpo tratando de paliar de la acidosis compensar. metabólica con alcalosis respiratoria. Pero aparte, causas. ¿Una causa? Otra no sé, doctor. No. Bueno, no sé, tal vez no me voy a entender muy bien, pero bueno, causas principales de cetoacidosis diabética. Uno, infecciones, ¿verdad? Sobre todo las infecciones urinarias y las infecciones pulmonares. Entonces, una infección fácilmente puede desencadenar una cetoacidosis diabética. Puede haber sido este caso, sí. La diabetes debutante, ¿verdad? O sea, un paciente que no sabía que era diabético y debuta con cetoacidosis diabética, como fue este caso, ¿verdad?
y el mal apego o abandono del tratamiento. O sea, pacientes ya diabéticos que abandonan su tratamiento o no se toman el tratamiento o no se lo aplican como debe ser, también eso desencadena pues, una complicación aguda de la diabetes, en este caso cetoacidosis. También hay Sí, otras causas. Ahora el COVID, ¿verdad? Ya se volvió una causa también de cetoacidosis. Pacientes que previamente habían estado compensados de la glicemia, ahora los están viniendo, a pesar de que han estado bien, con cetoacidosis. Y es porque tienen COVID, ¿verdad? Em, por ejemplo, hay otras patologías como el infarto agudo al miocardio, también puede desencadenar una cetoacidosis diabética o al revés, la cetoacidosis producir un infarto, ¿verdad? Entonces, también son otras causas que se pueden dar, ¿verdad? O un paciente diabético que hace ayuno, peor, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? O sea, hay varias causas, pero esas tres que mencioné son las principales, ¿verdad? sí, doctor. Creo que no lo Eh, había entendido muy bien la pregunta, porque sí, me sí, imaginé. igual a mí me dijeron lo del COVID, que una persona con Ujú. diabética con COVID es mucho riesgo de cetoacidosis. Igual cuando Así es. abandonan el tratamiento, es cuando las personas pues vienen y se van a la feria y comen sus tamales y saben que son diabéticos y se descompensa totalmente y pues eso puede llegar a una cetoacidosis, ¿verdad? Así es. De la revisión bibliográfica, Oscar, y ya le voy a hacer un par de preguntas al final, ya para terminar. Delos. Bueno, pues entonces con la revisión bibliográfica, pues entonces para recalcar que es la cetoacidosis diabética, pues este es un resultado de un déficit de la insulina combinado con un exceso de hormonas antagonistas como este puede ser el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento. Entonces, para que este se desarrolle, tiene que haber una combinación de déficit de insulina y un exceso de glucagón. Entonces, la cetoacidosis diabética pues es un descenso de la proporción entre insulina y glucagón, como les había dicho, y esto incrementa la gluconeogénesis, que sería la formación de más glucosa a partir del piruvato. Una glucogenólisis, que como nosotros sabemos, la glucosa cuando se almacena en el cuerpo pues se almacena como glucógeno. Entonces cuando empieza la lisis del glucógeno pues es donde empieza a haber más cantidad de glucosa. Y como les habíamos mencionado antes, pues el aumento de los cuerpos cetónicos. Entonces, cuando aumentan los cuerpos cetónicos, esto hace que haya cetosis, acidosis, ¿verdad? Entonces, es el resultado de la cetosis es un resultado de incremento de los ácidos grasos libres procedentes de los adipocitos, con el resultado de un desplazamiento a la síntesis hepática de los cuerpos cetónicos. Entonces, estos se degradan como que los ácidos grasos y esto llama a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, el pH fisiológico, los cuerpos cetónicos, en el pH fisiológico, los cuerpos cetónicos existen en forma de cetoacidácidos, que son neutralizados por el bicarbonato, y al agotarse los depósitos de bicarbonato sobreviene la acidosis metabólica. Entonces, como habíamos dicho, por eso es que hay un descenso del bicarbonato, porque el bicarbonato trata de neutralizar a los cetoacidácidos, pero como hay demasiados, entonces este se va a venir para abajo. Eh, Entonces, esto pues nos lo dice nuestro libro. ¿Cuáles son las manifestaciones de la cetoacidosis diabética? Pues los síntomas clásicos, que esto va a ser náuseas, vómitos, sed, poliuria, un dolor abdominal, que esto pues se da raras veces, pero sí se da, una disnea. Esto también se puede presentar las famosas 4P, que sería polidipsia, polifagia, poliuria y una pérdida de peso. Eh, pues aquí tenemos los datos exploratorios, que sería la taquicardia. Eh, Va a haber una deshidratación, porque el paciente pues va a mantenerse orinando todo el tiempo. Como habíamos dicho, la respiración de Kussmaul, la taquipnea, que esta se caracteriza por ser rápida y profunda. Una sensibilidad abdominal a la palpación, va a haber letargo y posiblemente puede haber un edema y posiblemente un coma, que se le dice coma diabético cuando el azúcar pues ya se mantiene muy elevado durante mucho tiempo. Los sucesos desencadenantes, que la pregunta que me había hecho el doctor, es cuando los pacientes dejan el medicamento, una administración inadecuada de insulina. Las infecciones, que como, como dato extra, pues a mí me dio salmonela ya hace tiempo y pues sí fue una descompensación loca de la glucosa, entonces esto puede ser un suceso desencadenante de la cetoacidosis. Un infarto,
Y las drogas como la cocaína, pues hay que hacer un antecedente de las drogas que el paciente ha ingerido, ¿verdad? Entonces, la cetoacidosis, como habíamos dicho antes, se caracteriza por una hiperglicemia. El bicarbonato, pues como el doctor había dicho, es menor a 18, yo había encontrado que es menor a 15, pero el potasio puede estar disminuido. La creatinina, pues por lo general se mantiene elevado porque esto va a haber falla renal, pero en el paciente pues no hubo. Las cetonas plasmáticas pues van a estar elevadas, el pH arterial va a estar disminuido y la PCO2 pues se va a mantener baja porque el cuerpo va a tratar de andar compensando el pH que está disminuido. Entonces, el tratamiento de la cetoacidosis diabética pues consiste en confirmar el diagnóstico de que en verdad es eso. Ya adentro pues se tienen que valorar los electrolitos séricos como el potasio, el sodio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato. El estado ácido-base, que es muy importante mantener un buen control del pH y del bicarbonato. Y esto pues se hace reemplazando líquidos, ¿verdad? Con 2 a 3 litros de solución salina al 9%. Cuando, cuando el azúcar pues ya se mantiene en 250, más o menos controlada, un poquito más baja, pues ya se cambia por una solución salina de 0,45%. Por ciento. Ya se empieza con solución glucosada al 5%. Y ya se empieza cuando el potasio ya se encuentra controlado arriba de 3,3, pues se puede empezar con la infusión de insulina, porque si este se empieza antes, puede empeorar la hipopotasemia. Igual valorar al paciente por cuál fue la causa, para después abarcarla desde el inicio. De ahí se tiene que cuantificar la glucosa capilar, pues 1 a 2 horas, eh, cuando se mantiene dentro del hospital. También se tiene que vigilar la presión, porque esto, pues la presión arterial es algo muy común en diabéticos y puede ser algo que empeore la enfermedad. Y más que todo, pues mantener un control del potasio, ¿verdad? Igual mantener, cuando el paciente se le hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética, pues por lo general es un debutante de diabetes mellitus 1. Entonces se tiene que hacer su educación, ¿verdad? Porque esta enfermedad pues es un poco prevalente aquí en Guatemala. La verdad que sí hay muchos, pero no tantos como un diabéticos 2. Entonces simplemente es educar al paciente para que él tenga un mejor estilo de vida, tiene que tener una alimentación más balanceada. Siempre se tiene que andar administrando insulina antes de cada comida. Esto depende mucho del peso porque esto es bajo una fórmula que por lo general es 0,1 unidades por kilogramo. Igual hay que mantener una insulina que se es basal para que uno se mantenga bien todo el día. Y igual, las comidas balanceadas que tienen que ser bajos en carbohidratos, no quiere decir que se tienen que quitar completamente, pero sí son importantes, ¿verdad? Pero sí se tienen que disminuir para que no hayan niveles de glucosa elevados. Y mi revisión bibliográfica. Y gracias. Muy bien, Oscar. Últimas dos preguntas y concluimos. ¿Por qué cree que hay dolor abdominal en los pacientes con cetoacidosis diabética? Porque es muy común que los ingresen como pancreatitis también, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué tiene que ver el dolor abdominal? ¿O porque es una queja común, ¿verdad? En pacientes con cetoacidosis. O sea, ¿qué tiene que ver azúcar con el dolor abdominal? ¿Por qué creen? Yo sé que la pregunta es un poco fregada, pero quiero ver qué idea tiene. Bueno, pues por la misma diabetes, pues yo pienso que podría haber una gastroparesia. Igual puede haber una hinchazón abdominal, el cual puede llevar a que haya dolor abdominal a nivel hipogástrico y esto se puede confundir con una pancreatitis, pero los niveles elevados de glucosa pues hacen eso, son como aumentan el estado inflamatorio de partes del cuerpo. Entonces yo pensaría que por eso, por Ahí, los niveles elevados. por la gastroparesia y por la inflamación en cetoacidosis diabética, ahí va bastante bien, ¿verdad? Realmente el dolor en cetoacidosis diabética es que esta es una de las enfermedades que más deshidrata, ¿verdad? Por eso es que la gran cantidad de líquidos que se tiene que utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una deshidratación, se produce una isquemia intestinal y eso es lo que duele, ¿verdad?
Y por lo mismo, ¿cómo se llama? También hay disminución de llegada de sangre al páncreas y por eso las enzimas pancreáticas pueden elevarse y no ser pancreatitis. Entonces, esa es la razón por la que duele el abdomen en cetoacidosis diabética. Se los digo porque es una queja muy común en cetoacidosis y uno se queda, pues chica, ¿y esto de dónde me salió? Es por eso. Y la última, ya para concluir, esta es más cultural. En Guatemala, a un paciente diabético de las comidas tradicionales, ¿qué le prohibiría? Tortillas, más que todo. Eso sería Pero aparte, tortilla, las tortilla, tamales, tal vez el tamales, ahí estamos. Tamales sí, fijo. O sea que en Navidad tamales, lo siento mucho. ¿Qué más? sí, tamales, ¿Qué más? tortris, gaseosas, Ahí todo está, lo que tenga que ver gaseosas, con tortres, ¿sí? carbohidratos, papas, ¿Qué más? Pero más las así, verduras. es más de nosotros. Caray. Tamales seguro, tortres sí, Sí, pues tamales claro. seguro. Ajá. Las gaseosas, todos los carbohidratos Ahorita, que tengan que ver, ahorita que hay, papas, todas ahorita las que hay comidas frío, chatarras, ahorita que hay frío, ¿qué le gusta a la gente consumir? Ahorita que hay frío, atoles, que hay lluvia. atoles, Ajá, ¿qué más? atoles, pues el café no. ¿Pero qué Eh, acompañan con el café? bueno, el café con azúcar, el azúcar en general. ¿Pero qué comen con el café, pues? Ah, bueno, pan dulce, Ahí está, pan panito dulce. dulce. Eso es lo peor Ujú. que pueden consumir. Pan dulce. El fiambre también se los tiene que quitar, pues a uno le gusta ya que está próximo a hacer, ¿verdad? Torrejas y toda esa vaina, hay que ir quitándolas. Se los digo porque en guatemalteco nos gusta mucho este tipo de comidas, ¿verdad? Y comerlas de vez en cuando no está mal, pero un paciente diabético tiene que tener mucho cuidado y de preferencia evitarlas. Yo sé que a veces es inevitable y en Navidad o en alguna festividad, pues ahí quieren comer su tamal o algo así, pero hay que hacerles conciencia de que puede complicarse o elevarse el azúcar y pues realmente no vale la pena el riesgo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí terminamos el día de hoy. Les agradezco a Eva y a Oscar por los casos clínicos, realmente estuvieron muy interesantes, muy ilustrativos, ¿verdad? Dos patologías pues completamente diferentes, pero cada una con sus pormenores, ¿verdad? Y las cuales obviamente podríamos discutir horas y horas de cada una de ellas, pero creo que la revisión estuvo bien, la de los dos, y condensada adecuadamente. Entonces ahí finalizamos por el día de hoy. Nos vemos en 2 semanas, ya que el próximo miércoles 15 de septiembre, obviamente, pues ahí asueto. Entonces nos veremos el 22 de septiembre para los siguientes dos casos. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego.